grabar el salario 13 o 14 que algunas empresas dan, pues está en franca violación con el artículo 222 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que dice que el salario de Navidad no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Entonces, evidentemente hay una contradicción jurídica que se debió haber evaluado y parece que no se hizo. También, este presupuesto va en contra de la Ley Orgánica 423-06, que es Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, pero también con el Código Tributario, que es el 11-92. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la República no puede introducir impuestos, sino que tiene que validar cómo va a captar los recursos y en qué los va a gastar, en un término de deuda consolidada, pero no puede introducir una especie de reforma tributaria. Si quieren una reforma tributaria, bueno, pues que lo hagan aparte. Algo también que ha llamado la atención es que hay una proyección de venta de activos por casi 100.000 millones de pesos de los activos que tiene el gobierno, donde han colocado a Punta Catalina y también han colocado las empresas capitalizadas del gobierno como Eje Jaina. Lo que también sorprende es que el presidente de la República salga en el fin de semana a decir que encontró una economía quebrada, pero lo dice luego de haber colocado 3.800 millones de dólares en bonos, aunque nos ofrecieron 9.000 millones. Si lo hubiese dicho antes, no deja que lo coloquen, porque cuando él dice eso, que inclusive, discúlpame Miralba, ha salido en medios internacionales, él está auspiciando a que la inversión extranjera no llegue a la República Dominicana. Porque ¿qué seguridad económica o jurídica le puede dar un país quebrado a un inversor extranjero? Entonces el presidente debe medir esas palabras, porque puede hacer daño a todo el país. Además, salió ayer el gobernador del Banco Central diciendo que hay 73.000 millones de pesos disponibles a través de los agentes de intermediación financiera. Entonces, ¿qué tan quebrado encontró este gobierno, este país, si tienen todas esas posibilidades para poder acceder a recursos? Vimos también el debate que hubo entre Farideh Raful y Iván Lorenzo de la bancada del PRM y el PLD con el tema del préstamo de los 500 millones de dólares, que ahora llega, más los 3.800 millones, a 4.300 millones de dólares en préstamos en tan solo 50 días que tiene el gobierno actual. Pero esos préstamos no fueran posibles si no hubiese por lo menos un ambiente de equilibrio económico o macroeconómico en la República Dominicana. ¿Cómo responder ante esta situación? Los partidos políticos, sociedad civil, por llamarle de alguna manera, convocando a la Plaza de la Bandera a protestar. El presidente, en su breve alocución del sábado, llamaba a debatir y consensuar el presupuesto. Es como el presupuesto puede debatirse así, la gente pudiera ofrecer soluciones. ¿Qué opinan ustedes, Felipe? Bueno, creo que el presidente tenía dos alternativas en este caso. Era retirar el proyecto, aunque hubiese sido de mucho ruido, pero todavía está a tiempo de retirarlo y de volver a introducirlo, pero tiene el riesgo de que si lo vuelve a introducir y vuelve a tener falencias, eso ya quedaría como una confirmación de que está improvisando y no está trabajando de manera profesional y seria como se había prometido. Entonces le estaría haciendo un inmenso favor a sus opositores políticos y a quienes han capacidad del gobierno de poder solventar una situación tan crítica como la actual. La segunda alternativa, y la que más o menos dejó entrever en el discurso del fin de semana, es de consensuar en el escenario del Congreso Nacional, es donde se tiene que discutir el presupuesto, porque el Ejecutivo somete y propone, pero quien aprueba es el Congreso Nacional, porque no estamos acostumbrados a hablar de separación de poderes, pero real y efectivamente es el Congreso Nacional que debe desmenuzar ese proyecto de ley, ese proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 y hacerle las modificaciones. Por eso es que cuando se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados o del Senado, se envía a comisión, en este caso creo que de Hacienda, Yuri me podrá confirmar ahí, y se discute, se hacen las observaciones, se emite un informe favorable por ejecutar tales modificaciones y ahí se somete a una aprobación. Entonces el Congreso Nacional, con las llamadas vistas públicas, pudiera ser un buen escenario para que otras personas puedan introducir sus propuestas, pero evidentemente que el gobierno debe tener algún tipo de rol más proactivo y no reactivo, porque esto es una muy buena lección para los meses que están por venir, porque el año 2021 en términos económicos, a pesar de que por un lado se dice que el país está quebrado, pero por el otro se emiten bonos soberanos, se habla de disponibilidad de recursos para reactivar la economía,
Lo que es real es que en términos económicos veremos las consecuencias de la pandemia y de la parálisis del aparato económico a partir del año 2021 con la primera señal. No hay dinero para los programas de asistencia social del marco de la pandemia a partir de enero. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a proteger a toda la población que está vulnerable porque está desempleada y no puede encontrar trabajo. Entonces, en todo ese marco es que el gobierno debe ser mucho más proactivo, porque insisto con lo mismo, estos son los mejores días que vivirá un gobierno que apunta a 4 u 8 años si se quiere reelegir. Entonces, si los primeros 10 días evidencia desgaste, ¿qué va a pasar entonces en los próximos 4 años? Entonces, es ahora que tiene que accionar, es ahora que tiene que mostrar el músculo que evidenció en la campaña, pero parece que da la sensación de que se agotó, como que el PRM entró agotado y asumió de manera cansada y entró dormido contra un PLD que está herido y tiene mucha hambre de poder devolverle los golpes que le propinó el PRM a nivel de elecciones el 15 de marzo y el 5 de julio. Entonces, en ese escenario que tiene que verse. Lo de la protesta me parece, a título personal, a destiempo, un movimiento de presión contra un gobierno que no ha sido claro. Entonces, cuando la narrativa no es clara, no logra la identificación de la sociedad civil organizada ni de la ciudadanía en términos generales, porque el PLD y Fuerza del Pueblo no han tenido que empujar la opinión pública para atacar al gobierno. La ciudadanía se movió de manera orgánica porque ha encontrado baches importantes que van a comprometer su bolsillo, porque van a seguir grabando a una clase media profesional o clase media, digamos, trabajadora, que todavía ve las consecuencias de haber sido afectada por parches fiscales anteriores con ningún resultado, como fueron los últimos 8 años del gobierno de Danilo Medina. Entonces, ¿esto es más de lo mismo o es el cambio con el cual entraron el 16 de agosto? Entonces, queda en manos también de la claridad jurídica, como decía Yuri, pero también de la mano de una claridad comunicacional, porque no se puede estar reaccionando todos los días. El gobierno tiene que alimentar la agenda que le interesa establecer en la agenda pública, porque de lo contrario, los espacios que tú no llenas, te los van a llenar, y eso es muy perjudicial para un gobierno que está recién comenzando. Ya, la reacción de la sociedad civil, el llamado a la plaza, tiene una correlación o una relación proporcional a precisamente la campaña que hizo el PRM de llevarlo al extremo del castigo a los corruptos, de vamos a perseguir hasta el último centavo que se roben. O sea, ese extremismo en la campaña no se lo está cobrando ahora la sociedad civil, que dijo, bueno, tú me prometiste esto, la palabra cambio pesa mucho, entonces ya yo veo que legisladores donde dijeron, no, yo no voy a utilizar el dinero, ahora dicen que sí, pero que espérate, que tengo que abrir una oficina, que la provincia mía es muy larga, muy grande, entonces empiezan como la mamechora. No puede ser, porque esto debe servir sobre todo de lección para los que quieren hacer política, sobre todo, que hoy en día la palabra empeñada en una campaña política, la gente la tiene más en cuenta, la sigue, te la guarda, porque te va a reclamar por ella si al final tú tienes la oportunidad de servir. Ya aquello de que se olvidaron de eso, no, y con una fundita le cambia la opinión, se acabó. La gente, porque ya está muy camada, la gente ya está, que lo han engañado muchas veces, que le dicen una cosa y después hacen otra. Pero lo de la reacción de la sociedad civil, ¿por dónde va? Porque al final reclaman en todo lo que he visto publicado, incluyendo los que van a la Plaza de la Bandera, que dicen, no, que devuelvan el dinero robado. Nadie se para a decirle, sobre todo a eso, y después hay otros que lo repiten, que el dinero robado primero hay que señalar al supuesto ladrón, y segundo, comprobar que se lo robó, y tercero, ver si de verdad devuelve el dinero. Lo digo en términos del presupuesto, no estamos hablando de la lucha contra la corrupción, que eso es otra cosa. O sea, para tener dinero ahora, eso es una tontería, eso es ponerle cascabeles a esta historia que no son verdaderamente reales como para llevarlas
a una comisión, a una vista pública en el Congreso para debatir. ¿Tu opinión, Yuri? Bueno, mire, don Roberto, lo que pasa es que ellos se pasaron la campaña en la oposición en una lucha constante contra el endeudamiento en la República Dominicana. Y entonces ahora con el tema de la pandemia no tendrán otra opción que no sea acceder al endeudamiento, porque evidentemente con los términos impositivos lo que pudieran lograr es el aumento o captar más bien el 1 o el 2% del presupuesto nacional. Pero eso no es tan significativo realmente en términos políticos. ¿Cómo le surte, qué efecto le surte al presidente de la República en términos políticos gravar a la clase media de la República Dominicana? Entonces, el tema está también que el principal argumento que ha utilizado el presidente es que estos impuestos serían transitorios, ¿no? Pero nosotros hemos visto cómo el impuesto del 0.15% de transacciones digitales se colocó como transitorio y bueno, lo tenemos y lo tendremos parece que por mucho tiempo, pero también hace 8 años, 9 años, cuando se colocó el impuesto del anticipo, también dijeron que era un impuesto transitorio y se sigue colocando como impuesto. Entonces, hemos visto que lo que la historia dice es que esos supuestos impuestos transitorios, pues la verdad es que duran más que cualquier otro. También yo creo que el tema de la Plaza de la Bandera, al igual como decía Felipe, me parece muy a destiempo, me parece desmedido. No creo que al gobierno tampoco se le deba de tratar de esa forma. Sin embargo, sí el gobierno tiene que demostrar que tiene la capacidad, primero, gerencial, económica, profesional y política, porque esto es una crisis que se resuelve en términos políticos. No solamente se necesita tener sabiduría económica, se necesita tener mucha sabiduría política como factor esencial para poder resolver la crisis. Entonces, lo que creo es que hay que pedirle al gobierno que coloque un plan de reactivación económica. Ya lo he mencionado, me parece que en este espacio algunas veces. Han colocado plan de educación, plan de salud, plan de reactivación turística, pero no hemos visto un plan integral de reactivación económica para la República Dominicana. Que oigan los siguientes datos. Va a decaer en el PIB un 11.5%. Ellos mismos han hecho este pronóstico, lo que significaría un retroceso en la producción de la República Dominicana de aproximadamente 3 años. Nos situaríamos en la realidad de 2017. Ahora, si vemos ese retroceso per cápita, estaríamos retrocediendo aproximadamente 5 años. Es decir, los ciudadanos no veríamos en la realidad del 2015. Lo que estamos viendo es que si ese déficit de 3% que ellos planifican, que se tiene que financiar y lo van a hacer a través de la venta de activos, que ya he mencionado, de casi 100 millones de pesos, 100 mil millones de pesos, perdón, si no lo logran con Punta Catalina, que tienen una estrategia comunicativa que me parece muy contradictoria, porque la han desacreditado para luego decir que la van a vender. Pero sí, lo que usted va a vender que le funciona, se supone que usted quiere ensalzarlo, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero no es eso lo que ha ocurrido. Entonces, mencionaba yo durante la campaña, y tal vez fui un poco brusco, pero decía que el PRM se proyectaba como la crónica de una contradicción anunciada, y es lo que ha ocurrido. No quisiera yo catalogarlo de esa forma, pero son los hechos los que dictan esta coyuntura, y eso es lo que hemos visto.